Creo ya. que ya. Listo. Una pregunta. ¿Ustedes ven una lupa que sale en la pantalla? Sí, profe. Sale una lupa, ¿sí? Y Sí, aquí sale señor. un punto amarillo, ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces la idea es revisar la parte de falla cardíaca. Pues obviamente tenemos que hacer un capítulo de falla cardíaca aguda y uno de falla cardíaca crónica. Ahí modificamos un poquito la secuencia de temas que tenemos pues programados para el semestre. De pronto pues sacrificamos un tema de cardiovascular pues para que ustedes puedan ver falla cardíaca aguda y crónica, porque solamente pues estaba como una clase de falla cardíaca y realmente es imposible poderles dar a ustedes pues falla cardíaca aguda y crónica y que les queden claros pues conceptos importantes. Entonces, como ustedes saben, pues, mi nombre es Camilo Calderón, yo soy fellow de cardiología y especialista en medicina interna. Entonces, pues, la idea de esta revisión es que vamos a revisar algunos apartes, pues, obviamente, la guía europea del 2016, que fue actualizada hace una semana, 2021, guías europeas, para que la revisen y la repasen, y de ahí, pues, van a poder tomar decisiones en cuanto al manejo. Muy probablemente las guías colombianas vayan a adoptar bastantes de las recomendaciones que salen en la guía europea, pero pues ustedes ya tienen que estar a la vanguardia en el manejo. Hay unas guías pues que fueron publicadas en el 2013 de la americana y una actualización que fue realizada en el 2017. Desafortunadamente, americanas no tenemos otras. Como ustedes saben, falla cardíaca se puede definir de múltiples maneras. Lo más frecuente y lo que más se acepta es que sea un síndrome clínico porque tiene diferentes etiologías que resulta pues de cualquier compromiso estructural o funcional del llenado ventricular y pues hay dificultades para eyectar la sangre. Sin embargo, sabemos que en el espectro de falla cardíaca no solamente es la dificultad para poder expulsar sangre, sino también las alteraciones que se presentan en el llenado, las alteraciones que se presentan en la relajación, sístole, diástole y demás. Antes de estas definiciones, solamente se consideraba falla cardíaca los que tenían fracción de eyección disminuida. Sin embargo, sabemos que hay espectros de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, conservada, recuperada, que pues hacen parte del espectro de falla cardíaca y tienen recomendaciones ahí. Lo que sí es claro es que el paciente puede tener síntomas que dependen del compromiso del ventrículo, ya sea disnea, edema de tobillos, fatiga, ¿sí? Puede haber ingurgitación yugular, estertores, edema periférico, hipoperfusión periférica asociada a compromiso de las cavidades izquierdas. Y en general, pues el paciente puede tener presiones de llenado elevadas o puede tener una reducción del gasto cardíaco. Es como lo que se presenta normalmente. Dependiendo de la fisiopatología que predomine en ese paciente, pues van a ser las manifestaciones clínicas que se presentan asociadas a falla cardíaca. Vamos a ver que van a haber varias clasificaciones. Y esas clasificaciones ustedes las deben saber para que cuando tengan un paciente, ya sea en el examen o un paciente en la vida real, que tengan que clasificarlo dependiendo de un cuadro clínico, pues tienen que saber de dónde sale cada una de las clasificaciones y a qué estamos haciendo mención. Entonces vean ustedes que hay tres grupos importantes, bueno, tres criterios. Un criterio son los síntomas, el otro criterio es la fracción de eyección y el tercer criterio pues son algunas medidas objetivas en cuanto a las presiones de llenado. Miren ustedes que esta es de la clasificación de la Europea 2021, que sigue siendo desde el 2016 para acá la misma. El paciente pues tiene signos y síntomas en cualquiera de las tres. Esto es falla cardíaca con fracción de eyección reducida, por eso la R, falla cardíaca con fracción de eyección en rango medio y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, ¿en qué se diferencian básicamente? La reducida tiene menos de 40% de fracción de eyección, rango medio de 41 a 49 y preservada mayor a 50. Repito, menos de 40 reducida, de 41 a 49 rango medio y preservada mayor a 50. ¿Listo? Entonces vean que la fracción de eyección clasifica uno. Entonces ustedes van a decir paciente que tiene falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, rango medio o preservada dependiendo de la fracción de eyección. Para que sea preservada, porque esto puede llegar a confusiones de que, pues, ¿cómo va a tener falla cardíaca una persona que está eyectando 60% de fracción de eyección?
pues sale un tercer criterio, que es que el paciente tenga anormalidades estructurales o funcionales que impliquen una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que se pueda ser objetivo de limitar presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo o elevación de péptidos natriuréticos en respuesta a esta disfunción. Entonces vean ustedes que para que sea preservada necesariamente debe tener esto. Obviamente la fracción de eyección, pero debe haber una evidencia objetiva de que las presiones de llenado y que la diástole de ese paciente se encuentra comprometida. Entonces, esta es la primera clasificación, el tipo de falla cardíaca. ¿Listo? Aquí nuevamente pues se clasifican igual, reducida, preservada, rango medio y mejorada. Y esto solamente para mostrarles que hay una que se clasifica adicional a lo que vimos anteriormente como recuperada o mejorada. Y es que el paciente puede tener fracción de eyección menos del 35%, menos del 40%, usted arrancarle tratamiento farmacológico y el paciente con el tratamiento farmacológico, la resincronización cardíaca, la terapia diurética y demás, recupera fracción de eyección y el paciente queda por encima de 40. Entonces aquí se consideraría fracción de eyección recuperada. Entonces, una recuperada es aquel paciente que tiene una fracción de eyección disminuida, pero que ha recuperado por encima del 40%. ¿Listo? Tercera clasificación, bueno, segunda clasificación realmente. El estadio de falla cardíaca y esta es la clasificación de la AJA. Ustedes la conocen, ¿sí? Se clasifica en A, B, C y D. Recuerden, A son pacientes que tienen factores de riesgo, pero que no tienen ninguna alteración estructural. Es decir, aquel paciente que fuma, aquel paciente que es hipertenso, aquel paciente que es diabético, aquel paciente que es obeso, sedentario, ¿sí? Que tiene factores de riesgo cardiovascular, pero que no tiene ninguna alteración estructural ni ningún síntoma asociado a falla cardíaca. A veces de pronto esta clasificación A puede ser cualquiera de nosotros, pues, que tenga algún factor de riesgo. El B, el paciente no tiene síntomas, pero tiene una enfermedad cardíaca estructural ya conocida por ecocardiografía. Entonces, listo, este paciente no tiene síntomas, pero tiene una fracción de eyección en 45%, o no tiene síntomas, pero tiene dilatación de cavidades izquierdas, no tiene síntomas, pero tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, esta enfermedad cardíaca estructural se considera pues como un estadio B, desde que el paciente no tenga síntomas asociados a falla cardíaca. Clasificación C es la mayoría de los pacientes que ustedes conocen. Un paciente que tiene enfermedad cardíaca estructural, cualquier alteración cardíaca estructural asociada a falla cardíaca, y que tiene previos o actuales síntomas asociados a falla cardíaca. Entonces, cualquier paciente que tenga disnea de miembros inferiores, ortopnea, que tenga irritación yugular o que la haya tenido en su evolución, se clasifica como un estadio C de la falla cardíaca, estadio C. Y el estadio D, usualmente, bueno, y este paciente de estadio C usualmente responde al tratamiento farmacológico. Entonces, usted le arranca tratamiento farmacológico completo y el paciente mejora de sus síntomas. Es C. Pero cuando el paciente ya no mejora y necesita hospitalizarse de forma recurrente para colocación de terapia inotrópica, para colocación de asistencia ventricular o otro tipo de terapias intrahospitalarias, este paciente se considera un estadio D de la falla cardíaca en la clasificación de AJA. Entonces, primera clasificación según la fracción de eyección, ¿sí? Segunda clasificación, estadios de falla cardíaca por AJA. Tercera clasificación, clase funcional del paciente. Y aquí en la clase funcional, pues ustedes la pueden encontrar en diferentes guías y pueden tener, digamos, rangos diferentes de actividad. ¿Sí? Usualmente lo que hacemos en la práctica diaria es que al clasificarlas de 1 a 4, 1 es un paciente que no tiene síntomas, que no tiene limitación para actividad física, y 4, aquel paciente que tiene disnea en reposo, son los valores de referencia. De pronto el 2 y el 3 puede generar confusión, y esto sí depende mucho pues, de cómo lo quieran ustedes aprender. La forma más fácil de hacerlo es que imagínense ustedes en una actividad física diaria normal. Si ustedes pueden correr, no sé, ir 2, 3 cuadras, correr, sentir algo de disnea, pero pues correr sin problema, subir y bajar escaleras, caminar en plano sin ahogarse, pues es una clasificación 1. Aquel paciente que puede hacer menos que eso, ¿sí? Es decir, que se ahoga caminando en planito, que no puede subir escaleras porque se ahoga, ¿sí? Es una clasificación usualmente 2, ¿sí? NIHA 2.
En la clasificación 3 son pequeños esfuerzos, es decir, un ama de casa que no puede barrer, una persona que no puede recorrer su moto caminando hacia un ladito porque se ahoga, un paciente que no puede levantar cosas porque se ahoga. Son actividades de mínimos esfuerzos y en ese genera ahogo. Y en el 4 definitivamente es en reposo, está charlando contigo y tiene disnea, necesariamente, o está acostado como paciente y tiene disnea. Esa es la clasificación NIHA 4. Entonces, fácil, grandes, medianos, pequeños esfuerzos y en reposo. Grandes, medianos, pequeños esfuerzos y en reposo. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque de esta manera es que ustedes van a titular el tratamiento farmacológico y de esta manera ustedes saben qué medicamentos tienen evidencia y qué medicamentos pueden cambiar. La idea, ¿cuál es? Tener un paciente que cuando usted inicia un tratamiento farmacológico y lo sigue, mejore de una clase funcional 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. Idealmente tenerlo en clasificación NIHA 1 es lo mejor. Entonces se convierte esta clasificación en un objetivo terapéutico. Entonces ya tienen 3 clasificaciones. La clasificación por fracción de eyección, la clasificación AHA, la clasificación NIHA. ¿Listo? Hasta ahí ya van 3 clasificaciones y ustedes me tienen que poner eso en el diagnóstico de un paciente con falla cardíaca crónica. Esta es la misma clasificación NIHA, pues, de otra referencia. Y vean ustedes que es lo mismo, sin limitación, como cualquiera de nosotros, ligera limitación para actividad, o sea, puede hacer menos de lo normal, acusada limitación a actividad física, o sea, hace mínimo esfuerzo y ya tiene disnea, y, más bien, a pequeñas actividades y ya tiene disnea, y en el 4 es en reposo. Está incapacitado para realizar actividad física y tiene disnea y se ahoga estando sentado charlando con ustedes. Obviamente esto se refleja en anormalidades cardíacas evidentes. Entonces, pues, la clase 1 aparentemente podría ser una disfunción ventricular izquierda asintomática, o sea que el paciente no tiene nada, pero pues puede ser un paciente que tenga una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, dilatación ventricular y demás, pero que está muy bien controlado y no tiene aumento de las presiones de llenado. Insuficiencia cardíaca leve, moderada y grave, como es como la definición de esa clasificación 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, lo ponen así, 1, 2, 3 y 4, AHA, A, B, C y D, y fracción de eyección reducida, rango medio o preservado. Hasta ahí les queda clara la clasificación. Esto lo vamos a pasar. ¿Les queda clara, muchachos? Sí, Sí, doctor. profe. Sí, profe. Perfecto. Y ustedes, la mayoría de las personas conoce pues esas clasificaciones. Eso no ha cambiado y tampoco ha cambiado en la nueva guía del 2021. Entonces vean ustedes que la prevalencia de la falla cardíaca y la incidencia de la falla cardíaca pues varía dependiendo del departamento. Obviamente hay departamentos y ciudades que tienen mayor incidencia de falla cardíaca asociada. Pues no es motivo pues de esta revisión llenarlos de datos epidemiológicos, solo para decirles que una de las principales causas de hospitalización en todo el país es la falla cardíaca agudamente descompensada. Y una de las principales causas de consulta, de seguimiento en los pacientes, usualmente de causas cardiovasculares, es la falla cardíaca en sus diferentes estadios y espectros. Esto son estudios pues colombianos algunos, para mirar cómo se comportan. No me interesa que se aprendan eso. Siguiente punto importante. Entonces, primero las clasificaciones, ¿sí? Téngalas en cuenta porque ahorita las vamos a ver en el tratamiento. Segundo punto importante, ¿cómo hacemos para encontrar o diagnosticar un paciente que tiene falla cardíaca agudamente descompensada o un paciente que tiene una sospecha de falla cardíaca? Recuerden que el criterio clínico es súper importante, ¿sí? Miren que tiene un LR positivo, este es LR, creo que le sale de pronto mi cara acá, listo. Tiene un LR positivo y este es el LR positivo que es la razón de probabilidades. Recuerden que un LR positivo que se acerca a 10 es lo óptimo y un LR negativo que se acerca a 0 es lo óptimo. Entonces vean ustedes que el criterio clínico y la historia de falla cardíaca pues son los marcadores más importantes para poder aumentar la sospecha en probabilidades de que un paciente tenga falla cardíaca y usualmente la probabilidad post-test de estos pacientes va a ser más alta. Entonces, si ustedes ven como criterio clínico cualquiera de los criterios de Framingham, criterios mayores y menores para el diagnóstico de falla cardíaca, pues van a poderla diagnosticar de forma adecuada. Y miren que pues, el LR negativo, si bien no es el mejor, 0,45, pues se acerca al 0. Entonces, pues en definitiva, el criterio clínico y la historia de falla cardíaca, pues también va a tener un impacto importante en el diagnóstico. Obviamente, si usted tiene un paciente que tiene infarto agudo de miocardio, que tiene enfermedad coronaria diagnosticada, que tiene diabetes,
que tiene dislipidemia o que tiene hipertensión arterial, y si usted combina todos estos factores de riesgo, pues la probabilidad de que tenga una falla cardíaca en estadio B o en estadio C es mayor, evidentemente. Entonces, si ustedes tienen estos factores de riesgo, pues la probabilidad de que tengan falla cardíaca es más alta. ¿Listo? Entonces, recuerden, se llama síndrome porque tiene múltiples etiologías. Entonces, hay múltiples etiologías asociadas a la falla cardíaca. Desde enfermedad arterial coronaria, que es una de las más comunes. Entonces, el paciente hace una isquemia aguda o crónica por obstrucción aguda o crónica de las coronarias o disfunción microvascular, y las paredes ventriculares se van a empezar a enfermar de tal forma que el paciente al principio se hipertrofia y después se dilata. Y al dilatarse, se comporta como un resorte y va a tener disfunción ventricular de tal forma que no va a tener una adecuada fracción de eyección. Puede tener una enfermedad cardíaca hipertensiva. Esta es otra causa muy frecuente de falla cardíaca, la enfermedad cardíaca hipertensiva. Entonces, pacientes crónicamente hipertensos van a tener diferentes grados de hipertrofia ventricular y al principio van a tener disfunción ventricular. Entonces, van a alterar la diástole. De persistir la hipertensión, después se altera la sístole. Al comienzo es así. La enfermedad cardíaca valvular es otra frecuente, pues es menor que la hipertensión y la enfermedad arterial coronaria, pero pues obviamente depende de la valvulopatía. Hay algunas valvulopatías que se asocian más a falla cardíaca, como la valvulopatía aórtica y la valvulopatía mitral, y otras menos, ¿sí? Enfermedad miocárdica intrínseca, cardiopatías inflamatorias, cardiopatías tóxicas que pueden ser algunos pues tóxicos de la naturaleza, algunos medicamentos que son dados para otras enfermedades como las drogas quimioterapéuticas, que pueden generar cardiopatía o cardiotoxicidad inducida por medicamentos. Arritmias y alteraciones de la conducción, esta es otra. Pacientes que crónicamente tienen taquicardia, pam, 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 o que crónicamente tienen bradicardia, pues el paciente puede desencadenar una falla cardíaca crónica. Si es un escenario agudo y la taquiarritmia es muy importante y la bradiarritmia es muy importante, también pueden llegar a tener una taquicardiomiopatía o una falla cardíaca asociada a bradicardia. Entonces, cualquiera de las dos, una taquicardia importante y persistente, una bradicardia importante y persistente, pueden desencadenar falla cardíaca. ¿Qué dice la guía europea de este año? Igual, la presentación puede ser diferente en cada una de las enfermedades y los criterios diagnósticos o los estudios diagnósticos que se van a tomar pueden llegar a ser diferentes también. Entonces vean ustedes, este es un listado amplio que son dos tablitas, esta y esta tablita. Enfermedad arterial coronaria, aquí tenemos hipertensión arterial, enfermedad valvular, arritmias, ¿sí? Cardiomiopatías, que aquí entra la cardiomiopatía dilatada, la cardiomiopatía restrictiva, la cardiomiopatía ritmogénica, la cardiomiopatía periparto, el síndrome de Takotsubo y algunas cardiopatías asociadas a tóxicos. Enfermedad cardíaca congénita. Entonces, pacientes que tienen cortocircuitos de izquierda a derecha, pacientes que tienen anormalidades en la salida de los principales vasos, alteraciones valvulares o el implante de las mismas, también van a estar metidas pues, en los diferentes escenarios de cardiopatía congénita. Los estudios van a variar dependiendo de lo que se esté investigando. Entonces vea que la enfermedad arterial coronaria puede llegar a ser pues, la arteriografía, la angiotac coronarias, el estudio de perfusión, resonancia y demás. Si es hipertensión, pues el diagnóstico de hipertensión que ustedes ya conocen muy bien. Las enfermedades valvulares se diagnostican por ecocardiografía, la mayoría de ellas, y se pueden confirmar con otros estudios, pero el estudio base es ecocardiografía. Las arritmias, usualmente el electro, si la tenemos y la pillamos, sino el holter de 24 horas, un holter extendido de 3 a 4 días o un monitor de evento implantable por un año. Las cardiomiopatías, cualquiera de las que nombramos anteriormente, usualmente van a requerir un estudio genético y un estudio de resonancia magnética cardíaca. La enfermedad cardíaca congénita arranca con un estudio de ecocardiografía e idealmente también debería tener o una tomografía computarizada o una resonancia magnética cardíaca para el diagnóstico. Y después de esto están otras que ustedes pueden haberse encontrado en algún momento en la clínica o conocido por algún familiar o amigo, que son las asociadas a infección, que usualmente van a estar dadas por miocarditis viral, que es muy frecuente asociada a falla cardíaca, enfermedades de Chagas, VIH, y enfermedades valvulares asociadas a endocarditis. Inducidas por drogas, miren que la mayoría de ellas son quimioterapéuticos y medicamentos biológicos e inmunomoduladores. Enfermedades infiltrativas,
enfermedades de pericardio, enfermedades metabólicas y algunas enfermedades neuromusculares que usualmente son hereditarias. Entonces vean que el cartapacho de etiologías de falla cardíaca es completamente, un abanico completamente grande. Y miren que los estudios se van volviendo más complejos entre más rara es la causa asociada a falla cardíaca. Entonces, van a ver ustedes, y pues si alguno hace medicina interna, cardiología y demás, o arranca el estudio de falla cardíaca del paciente, de que se deben tomar unas pruebas iniciales cuando hay un paciente que tiene una falla cardíaca y usted no la puede filiar a una causa específica. Entonces, no, es que tiene un soplo y tiene una valvulopatía. No, pues la falla cardíaca es por eso. No, es que no tiene nada, no tiene soplo ni nada, pero la pared ventricular se ve engrosada, se ve infiltrada, entonces entran todas las enfermedades infiltrativas. Y así uno pues va tratando de diagnosticar cualquiera de las causas de falla cardíaca. Y es importante porque muchas veces si usted la diagnostica y enfermedades como infecciosas, algunas enfermedades infiltrativas que tienen tratamiento específico, enfermedades de pericardio, algunas anormalidades metabólicas que ustedes pueden corregir, pues van a devolver la falla cardíaca y pues van a hacer que el paciente pues no progrese su falla cardíaca y pues incluso pueda llegarse a curar en el caso de una valvulopatía, por ejemplo. Entonces vean que el cartapacho de etiologías de falla cardíaca es completamente grande. Uno la debe empezar a chulear, empezar a buscar de lo más frecuente a lo más raro y dependiendo de los otros síntomas que tenga el paciente. Estos son en parte algunos de los síntomas que ustedes saben que es lo de Framingham. Entonces, síntomas: disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema, disnea con el ejercicio y tos. Vean que el LR positivo, que normalmente es bueno, cercano a 10, pues es de 2.6, 2.2, 2.1, 1.3 y 0.93 para cada uno de los síntomas que más frecuentemente encontramos en la práctica diaria asociado a falla cardíaca. Entonces, para usted poderlo diagnosticar, necesariamente va a tener que combinar todos los síntomas, con eso va a aumentar el rendimiento, va a combinar los hallazgos del ecocardiograma, va a combinar los hallazgos de los peptidonatiuréticos y con eso va a aumentar la probabilidad de que el paciente tenga una falla cardíaca crónica. Entonces, combinen síntomas, no hay ningún síntoma ni ningún signo que sea patognomónico y aunque el peptidonatiurético tiene un buen rendimiento diagnóstico, también tiene falsos positivos y también tiene falsos negativos. Entonces, todo se debe combinar en el contexto de falla cardíaca aguda. Aquí hay otros de los signos que ustedes encuentran y que normalmente vemos en paciente estandarizado. S3, reflujo hepatoyugular, distensión yugular, crépitos, soplo, edema periférico, S4 e hipotensión arterial. Vean ustedes que entre todos, si hay algunos que van a ser muy importantes. Miren que la ingurgitación yugular bien tomada y bien medida, el reflujo hepatoyugular bien hecho y el S3 son los que tienen un mayor rendimiento diagnóstico. Miren que el S3 tiene un 11 de LR positivo, o sea que es muy bueno para el diagnóstico pues, asociado a falla cardíaca. No es el único, no es el óptimo, pero le aumenta el rendimiento diagnóstico a los signos clínicos y a los síntomas asociados al paciente. Este es el algoritmo propuesto por la Guía Europea de hace una semana. ¿Qué dice? Entonces usted tiene diagnóstico de falla cardíaca. ¿Usted lo sospecha por qué? Lo sospecha por factores de riesgo. Entonces, ya ustedes saben todos los factores de riesgo que pueda tener el paciente, incluye de todos los factores de riesgo cardiovascular o las enfermedades asociadas que vimos en la tablita. Signos y síntomas. Entonces, los que acabamos de ver, los que tienen más rendimiento y no. Hallazgos electrocardiográficos que usualmente son anormales en falla cardíaca. Entonces, si usted tiene la historia clínica y un eléctrico, usted dice, uy, probablemente este paciente tenga una falla cardíaca. El siguiente paso, miren que, pues, si bien uno puede tomar una radiografía de tórax y demás, pues no está como dentro del algoritmo. Pero, pues, nos da algunos datos adicionales. Entonces, ustedes parten de estos tres y después de eso ya tendrían que tomar un peptidonatiurético. Entonces, peptidonatiurético, NT-proBNP o BNP. Recuerden que el peptidonatiurético, que BNP significa peptidonatiurético cerebral porque fue donde la primera vez que se aisló, entonces se quedó cerebral, pero normalmente se producen en los ventrículos por distensión o por aumento de las presiones de llenado del ventrículo derecho. Entonces, NT-proBNP y BNP son los marcadores más importantes que tenemos asociados a falla cardíaca. Entonces, vean ustedes, ¿cuál tomar? NT-proBNP es un metabolito, usualmente no es activo, pero dura aproximadamente 90 minutos en sangre. El BNP es activo, tiene su efecto natriurético, ¿sí? Es el que se ve idealmente pues, en todo el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, su tiempo de duración en sangre es de aproximadamente 15 a 30 minutos. Entonces, pues,
Pueden tomar cualquiera de los dos, pueden seguir cualquiera de los dos. Lo importante es que se sepan el rango, miren el punto de corte, más de 125, más de 35. Si es más de 125 NT pro BNP o más de 35 BNP, pues ustedes tienen mayor rendimiento diagnóstico asociado a falla cardíaca. Si definitivamente el paciente tiene síntomas, factores de riesgo, todos los que usted quiera, un electro anormal, pero el NT pro BNP y el BNP están por debajo de ese rango, no tiene falla cardíaca. No tiene falla cardíaca. Entonces, si yo les pongo en el examen un paciente diabético, hipertenso, que tiene disnea paroxística nocturna, que tiene tos, que tiene sibilancias, que ha tenido distensión abdominal, y le tomo un NT pro BNP y se encuentra en 120 o 110 o en 100, y les pongo ahí, es probable que el paciente tenga falla cardíaca aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, restricción por obesidad, bueno, en fin. No van a poner falla cardíaca, porque en ese escenario no tendría cambio. ¿Listo? Usualmente, si no tienen este punto de corte, la probabilidad de falla cardíaca es muy poco probable y ustedes deben considerar otros diagnósticos asociados a los síntomas del paciente. Cuando tienen NT-proBNP, ya saben que es positivo, ¿sí? Toman un ecocardiograma. El ecocardiograma les va a permitir identificar causas, les va a permitir ver cómo están las válvulas, cómo están las presiones de llenado, qué características tienen los ventrículos, cómo están las aurículas, qué disposición tienen los grandes vasos, cómo está con relación pues, el septo interventricular y demás, sospecha de enfermedades infiltrativas, trombos y demás, y también trastornos segmentales asociados a enfermedad coronaria. El eco va a permitir, pues, en medio de todo, dar muchos síntomas asociados, muchos signos asociados a falla cardíaca y probablemente a la etiología. Si los hallazgos son anormales, entonces usted confirma que tiene falla cardíaca porque tiene síntomas, porque tiene péptidos, es decir, biomarcadores, y tiene un ecocardiograma que es anormal. Y usted lo va a clasificar dependiendo de lo que ustedes ya aprendieron en la segunda diapositiva. Menos de 40%, de 41 a 49% o más del 50%. Reducida, rango medio, preservado. Y determine la etiología y comience el tratamiento. Es como lo que recomienda la guía de diagnóstico de la Sociedad Europea de la semana pasada. Entonces vean que no es nada diferente a lo que normalmente nosotros venimos manejando, pero pues es un algoritmo que me parece pues interesante, muy concreto, para que ustedes diagnostiquen y traten una falla cardíaca. Entonces, enfoque inicial. Entonces ya tienen signos, ya tienen síntomas, ya tienen pues las etiologías más frecuentes. Miren que no nos enfocamos mucho en la parte de fisiopatología, porque asumo que ustedes pues tienen bastante entrenamiento en fisiopatología y porque pues sería un capítulo aparte. Como pues se han dado cuenta, el enfoque de este semestre que yo tengo para ustedes es que ustedes diagnostiquen y traten, diagnostiquen y traten. Y la fisiopatología pues se las dejo también para que ustedes la puedan revisar. Entonces vean, laboratorios, hemograma puede ser para buscar causas, anemia como el core anémico, leucocitosis para buscar infección, aumento de linfocitos en causa de miocarditis y demás. Visitopenias o pancitopenias asociadas a enfermedades hematológicas e infiltrativas. El uroanálisis para ver si hay proteinuria o no. Electrolitos séricos, porque ustedes van a tener que titular los medicamentos para falla cardíaca, sodio, potasio, cloro, y la primera vez debería tomarse magnesio, fósforo y calcio. Azoados, nitrógeno ureico y creatinina. Un perfil lipídico, ¿sí? Colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, idealmente el LDL tomado de forma directa y no calculado. Tomado de forma directa, el LDL. Glicemia, y si el paciente es diabético, hemoglobina glicada, ¿sí? Hemoglobina A1C. Perfil hepático, porque es importante para saber si hay congestión o no. AST, ALT, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, ¿sí? Transaminasas. Recuerden que esto se altera usualmente en falla cardíaca y pues dependiendo del grado de agudo o no, pues puede alterar el perfil hepático. TSH para saber si hay hipotiroidismo o hipertiroidismo, que también son otras causas metabólicas asociadas a la falla cardíaca, y un electrocardiograma que sabemos que tiene bastantes datos asociados a las anormalidades que se presentan. Entonces, sin hacer mucho énfasis, vamos a ver algunos de los estudios. Miren ustedes acá, electrocardiograma. Ustedes ya saben, para criterios de hipertrofia ventricular, criterios de Sokolov-Lyon, Sokolov-Lyon modificado, el índice de Lewis, el voltaje de Cornell, el RNABL, ¿cierto? Cualquiera de estos criterios que ustedes utilicen para hipertrofia ventricular está bien. Usualmente los que utilizamos son Sokolov-Lyon, Sokolov-Lyon modificado y el voltaje de Cornell. Son los que más utilizamos. En la diapositiva pues están los puntos de corte. Igual vamos a tener un capítulo de electrocardiografía si seguimos bien en clases para que ustedes puedan tener datos específicos de eso. El paciente puede tener
Depresión del ST, ondas T negativas, que indiquen que el paciente tenga signos de sobrecarga ventricular, izquierda y derecha. Puede tener un eje desviado a la izquierda o un eje desviado a la derecha, dependiendo del ventrículo que se encuentre dilatado. Puede tener un QRS ancho, ¿sí? Puede tener un bloqueo de rama izquierda o derecha, que indica que pues, hay sobredistensión de las paredes ventriculares y alteración del sistema de conducción. El QRS ancho es muy importante. Todo paciente con falla cardíaca debe tener un electro, porque también parte de los tratamientos, las terapias de resincronización cardíaca, por ejemplo, requieren de un QRS ancho para que usted indique un resincronizador cardíaco a favor del manejo de falla cardíaca. Y puede haber crecimientos auriculares izquierdo y derecho, dependiendo de la etiología y dependiendo de la severidad de la falla cardíaca. En esta imagen vemos pues aquí algunos de los criterios de hipertrofia ventricular, pues medidos, así se mide desde la línea eléctrica hasta la punta, de B5, B6, el más alto, B1, B2, el más alto, desde la línea eléctrica hasta la profundidad de la S. ¿Sí? Aquí al lado derecho vemos pues características morfológicas de un bloque de rama izquierdo. Entonces un ER mellado, ¿sí? Un QRS ancho con un ER mellado y una onda T invertida en B6, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, y una S profunda melladita en B1, sin alteración de la T. Entonces, estos son criterios, pues, de bloqueo de rama izquierda del aldehido completo. Pues no tengo la cuadrícula ahí, pero es la morfología que normalmente se utiliza para eso. Entonces, ustedes miran el trazo electrocardiográfico, tratan de mirar si cumple o no criterios. Miren aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. O sea que solo por B5 y un poquito acá, dos más. 6 cuadros, ¿sí? Que más o menos ya dan para casi 30 milímetros, ¿cierto? Y entonces ustedes ven que solamente con B5 ya pues tiene casi completo el criterio de Sokolov-Lyon tradicional. Y súmele pues a eso la profundidad de la S en B2 y ya con eso pues tienen el criterio completo. Entonces pues ya ahí están los criterios pues, de hipertrofia ventricular. Pero entonces siempre busquen todo. Si están las aurículas crecidas, miren la P, si está ensanchada o está alta, ¿sí? Si tiene criterios de hipertrofia ventricular izquierda, de hipertrofia ventricular derecha, o si tiene inversiones de la onda T y del ST asociados a sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo y derecho, que creo que las tenía, pues las tengo en el capítulo de electrocardiografía. Y miren ustedes si hay alteraciones que sugieran enfermedad cardíaca isquémica. Entonces, el paciente puede tener Qs patológicas, el paciente puede tener ondas T invertidas, ¿cierto? O pueden tener lenta progresión de la onda R y trastornos inespecíficos de la repolarización, que usualmente son asociados a alteraciones en el sistema de conducción y alteraciones en la pared ventricular. Entonces, vean ustedes que el electro puede aportarles infinidad de cosas. Obviamente, si el paciente no está hipertrófico sino dilatado, va a cambiar. Si el paciente tiene crecimiento auricular con una valvulopatía, va a cambiar. Si tiene bloqueo de rama izquierda y derecha, va a cambiar. Si tiene un bloqueo auriculoventricular, va a cambiar. Entonces, traten de aprenderse todos los criterios, los hallazgos pues, que vamos a ver en la clase de electrocardiografía para que lo puedan aplicar sin ningún problema. Esto es solamente para mostrarles un poquito de los péptidos. Recuerden que el péptido natriurético no solamente es BNP, en la literatura está ANP, BNP, CNP y DNP. ¿Sí? El ANP es el péptido natriurético atrial, se libera en las aurículas. El BNP se llama péptido natriurético cerebral, pero se libera en los ventrículos. El péptido C, ¿sí? Es del endotelio y el péptido D, pues es un péptido que se sacó de veneno de una serpiente, de la mamba verde, que también se ha descrito que tiene las mismas características bioquímicas del péptido natriurético. ¿Cuál medimos y cuál seguimos? El péptido natriurético cerebral. Recuerden que podemos tomar el péptido completo en su porción, en su metabolito activo o en su metabolito inactivo como NT-proBNP. Nunca pidan los dos, pidan uno de los dos y cásense con ese y sigan al paciente con ese péptido. Entonces, miren cuál tiene su clínica. Si es NT-proBNP o BNP, tómenlo y síganlo. ¿Listo? Esas son características para que los tengan ahí, pues ya que están grabando la clase. Pero recuerden que la vida media es lo que separa pues la diferencia entre el péptido, cada uno de los péptidos. Recordar que estos péptidos se unen a un receptor que se llama neprilicina, ¿sí? El receptor de neprilicina. Y tiene un mecanismo de acción específicamente para generar natriuresis, vasodilatación e inhibición de la aldosterona. Hay una actividad antimutagénica, pero pues eso es usualmente de uno de los receptores y no de todos. Y está interrogado. O sea que los péptidos lo que hacen en el cuerpo del paciente con falla cardíaca es inducir eliminación de sodio
vasodilatación y con eso impacta un poquito en la presión de la falla cardíaca, porque evita que el paciente se sobrecargue, evita que el paciente haga retención hidrosalina, pues al principio. Después de eso, el péptido pues no alcanza y el paciente persiste en falla cardíaca. Entonces ya ustedes saben los puntos de corte, siguen siendo los mismos. Para falla cardíaca no aguda, es decir, falla cardíaca crónica, 35 y 125, 35 para BNP, 125 para NT-proBNP. Miren el valor predictivo positivo y negativo, que son buenos. Usualmente el valor predictivo negativo es más alto, ¿sí? Cercano al 100%. O sea que si el paciente se encuentra por debajo de esto, probablemente es lo más probable que no tenga falla cardíaca. Pero si se encuentra por encima de esto, miren que el valor predictivo positivo no es tan alto, o sea que no te permite diagnosticar. Por eso el paciente requerirá un ecocardiograma, por eso el paciente requerirá una resonancia, por eso el paciente requerirá otro estudio adicional para el diagnóstico de falla cardíaca. Solo con el péptido no lo podemos diagnosticar. Falla cardíaca aguda, los puntos de corte son diferentes. Para el BNP mayor a 100, para el NT-proBNP mayor a 300, como ustedes lo ven acá. ¿Listo? Miren los puntos de corte. Entonces, si yo les pongo el escenario de un paciente que tiene falla cardíaca aguda, los puntos de corte son diferentes, 100 y 300. Si yo les pongo el escenario de un paciente con falla cardíaca crónica, el punto de corte es diferente, 35 y 125. Mírenlo bien, tómenle foto, porque les va a salir en el examen y eso se les digo, pues estoy seguro de que les va a salir. ¿Listo? Obviamente hay estudios que soportan los péptidos natriuréticos, no nos vamos a detener en ellos, ¿sí? Ya sabemos que está recomendado en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de los pacientes que tienen falla cardíaca. Sin embargo, miren ustedes en la parte derecha de esta diapositiva. Hay unas causas potenciales de que el paciente eleve los péptidos natriuréticos no asociados solamente a falla cardíaca. Entonces vean ustedes que es muy parecido a las troponinas. Recuerdan que las troponinas tenían una cantidad de factores pues, que pueden elevarlas o mantenerlas disminuidas y que pues, hay algunas condiciones y algunas comorbilidades que elevan la troponina sin tener una isquemia miocárdica. De la misma manera, el péptido natriurético se comporta así. Entonces, vean ustedes, pues la falla cardíaca es como una de las más importantes, ustedes lo ven acá, ¿cierto? Síndromes, bueno, compromisos del ventrículo derecho. El síndrome coronario agudo eleva el péptido natriurético. La enfermedad del músculo cardíaco también, ¿sí? Incluyendo la hipertrofia ventricular. O sea que si de base un paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, eleva péptidos natriuréticos. La enfermedad valvular, la enfermedad pericárdica, la fibrilación auricular, la miocarditis, procedimientos quirúrgicos cardíacos, que usted le haya dado una cardioversión eléctrica al paciente va a aumentar el péptido natriurético. Si hay lesiones miocárdicas asociadas a compromiso tóxico metabólico, es decir, que haya destrucción de la fibra muscular miocárdica, también va a generar liberación de péptido. Pero miren acá que esto es como lo más importante, que son las causas no cardíacas. La edad avanzada aumenta el péptido. La anemia aumenta el péptido. La falla renal aumenta el péptido. El EPOC y el SAJOS, la hipertensión pulmonar, la sepsis y las quemaduras aumentan el péptido natriurético. Entonces son factores adicionales que pueden aumentar el péptido natriurético sin que el paciente tenga falla cardíaca. Entonces vean ustedes que el péptido, si bien es muy bueno para descartar, para confirmar, no tanto. Sí le aumenta la probabilidad, pero usualmente requerimos de una estrategia adicional para poderlo confirmar. Entonces vean ustedes, estas son como las recomendaciones, siguen estando las mismas. Lo importante es, aquí están, pues las recomendaciones para ecocardiograma transtorácico, para resonancia magnética cardíaca y algunos estudios pues de perfusión. ¿Cómo les puedo resumir esto? Que básicamente nosotros en falla cardíaca tomamos un ecocardiograma transtorácico basal, siempre. Con ese ecocardiograma podemos encontrar muchas causas asociadas a falla cardíaca. Si nosotros vemos que hay alguna alteración en la aurícula, en las aurículas o en las válvulas que pues, no se pueda determinar adecuadamente con un ecocardiograma transtorácico, usualmente tomamos un ecocardiograma transesofágico. Entonces, el transesofágico usualmente lo tomamos para aumentar los datos que nos da el ecocardiograma transtorácico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen valvulopatía mitral, sobre aquellos pacientes que tienen endocarditis infecciosa, ¿cierto? O que tienen alteraciones en la aurícula o en la auriculilla. Entonces, ahí tomamos un ecocardiograma transesofágico en la mayoría de las cosas. Si nosotros estamos viendo, entonces, válvulas, eco, ¿sí? Eco TT, eco T.
Si estamos viendo masas intracardíacas, masas asociadas, masas, usualmente no tomamos solamente el ecocardio la sugiere, pero se debe confirmar con una resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética pues, tiene diferentes protocolos. Protocolos para viabilidad, es decir, para saber qué tejido se encuentra aturdido y se puede recuperar. Protocolos para isquemia, es decir, para saber qué territorios están comprometidos por isquemia. Protocolos específicamente para masas intracardíacas, ¿sí? Entonces, cada uno y algunos protocolos con estrés para hacer inducción de isquemia. Entonces, vean que la resonancia tiene múltiples formas de realizarse y usualmente pues la usamos dependiendo de lo que tiene el paciente. Si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene una cardiomiopatía, es decir, una cardiopatía dilatada, hipertrófica, neumogénica, ventrículo no compacto, tomamos resonancia, tomamos resonancia. Si estamos pensando en eso, tomamos resonancia. Entonces, si estamos pensando en amiloidosis, resonancia. Si estamos pensando en enfermedad de Fabry, resonancia. Si estamos pensando en una cardiopatía dilatada idiopática, tomamos resonancia. La resonancia nos permite muchos de esos hallazgos. Las masas intracardíacas, los defectos, es decir, las enfermedades cardíacas congénitas, que el paciente tenga cortocircuitos, CIAs, CIBs, malposición de grandes vasos, alteraciones algunas valvulares, ¿sí? Ventrículo único y demás cosas, pues nos van a permitir algunos estudios adicionales como el TAC cardíaco, poderlas diagnosticar de forma fácil. Entonces, el TAC nos permite ver, al igual que la resonancia, cómo se comportan estos cortocircuitos, en qué posición están, a qué distancia están y demás. Entonces, eso también nos permite ver pues, una tomografía cardíaca. Y en el espectro de los pacientes que tienen enfermedad cardíaca isquémica, pues depende de la probabilidad. Si son probabilidades bajas, intermedias, usualmente podemos utilizar cualquier estudio, desde una prueba de esfuerzo, para saber si hace isquemia haciendo esfuerzo, un ecoestrés con ejercicio o un estudio de medicina nuclear con ejercicio, con estrés, perdón, para saber si el paciente tiene probabilidad de enfermedad coronaria o no. Usualmente, esos son los estudios que tomamos. Prueba de esfuerzo, ecoestrés con ejercicio, ecoestrés farmacológico, que es con dobutamina o dipiridamol, un MIBI, que es estudio de medicina nuclear con dipiridamol, usualmente lo tomamos para mirar isquemia, el angiotac de coronarias, que nos permite ver enfermedad arterial coronaria, poderla localizar, resonancia magnética cardíaca, el TAC cardíaco y las características pues, de MIBI, lo que ya hablamos anteriormente. La arteriografía coronaria, pues cuando hay una alta probabilidad de enfermedad coronaria, es lo que se utiliza. Entonces, vean que los estudios de imagen los utilizamos dependiendo de lo que estamos pensando y de esa forma podemos encontrar la etiología y pues en muchos de estos pacientes hay intervenciones quirúrgicas que se pueden hacer. Se pueden hacer reemplazos valvulares mitrales, aórticos, plastias, se pueden corregir los defectos, se pueden resecar las masas y demás. Entonces, esas imágenes nos van a permitir poder refinar ese paciente, clasificarlo y pues saber si tiene o no criterios de corrección. Hasta ahí eso es falla cardíaca en general, diagnóstico, es denso, pero pues estos son como los puntos más importantes para no ponerme a mostrarles muchos estudios y saturarlos. Y nos vamos a enfocar en parte en el tratamiento. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Pregunta? Pregunten lo que quieran. Muchachos. Profe, yo tenía una pregunta. Es que no me quedó claro, digamos, cuál era el criterio de tiempo para saber cuándo es una insuficiencia cardíaca aguda y cuándo es crónica. Bueno, en el criterio de tiempo, pues nosotros no lo vemos, ¿sí me entiendes? Mira que no está en la clasificación. No, es que en menos de 3 meses, más de 3 meses, como la enfermedad renal, que tiene pues un punto de corte de 3 meses, como para decir, es que si la creatinina se mantiene por más de 3 meses en ese rango, con más de 0,3 pues en aquí, pues va a tener una clasificación asociada a enfermedad renal crónica. En falla cardíaca aguda y crónica, realmente no. Realmente lo que nosotros vemos para saber si está agudizado o no, o el debut de la enfermedad, son los síntomas que tiene el paciente y cómo se comportan en el tiempo. Entonces, si usted tiene un paciente que viene, pues que tiene limitación, que está en una clase funcional NIHA2, pero esa clase funcional NIHA2 de ese paciente la ha tenido en 3 meses, 4 meses, 5 meses, ese es su estado basal, esa es su falla cardíaca crónica.
Cuando el paciente hace una ingurgitación yugular nueva, o empeora de angina, o empeora de disnea, en ese caso nosotros decimos falla cardíaca aguda. ¿Y con qué puntos de corte utilizamos de péptido natriurético? Los que vimos en la anterior diapositiva, para aguda y para crónica. Pero realmente nosotros no podemos poderlos diagnosticar por tiempo. Entonces, en tiempo no hay un criterio clasificado por las guías. Ah, vale, profe, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, depende de cómo esté. Entonces, si usted tiene un paciente en clase funcional NIJA 2, pero hoy te viene a consulta y está en clase funcional NIJA 3 o 4, está agudo. ¿Sí? Está agudo. Si es el paciente que viene a tu consulta y dice, no, doctor, yo he estado muy bien. Sí, me cuesta subir pendientes, yo subo 2 pisos de escaleras y pues ya me ahogo, pero eso ha estado así siempre, doctor, lleva como una semana, un mes, 2 meses, un año así, no ha cambiado, y yo vengo para que me reformen los medicamentos, usted dice falla cardíaca crónica. Y los puntos de corte que utiliza para BNP son los de falla cardíaca crónica. Otra cosa, esos puntos de corte, digamos, en falla cardíaca crónica es para la primera vez que ustedes lo toman. Entonces, usted tiene la sospecha, toman el punto de corte, si sale positivo por encima de eso, le dice, probablemente tenga compromiso cardíaco en su enfermedad. Y pues, ya después, pues no es tan importante saber si es ese punto de corte o no. Usualmente ya tenemos ese el punto de corte de descompensación. Entonces, el punto de corte de crónica lo utilizamos la mayoría de las veces la primera vez. Y ya los controles siguientes, el punto de corte es de la falla cardíaca aguda. ¿Vale? Eso es una muy buena pregunta. Preguntas. Muchachos. Dudas, preguntas de estudio de imagen. ¿No les queda nada enredado? Andrés Felipe, Daniela, Daisy, Diego. Hasta ahí vamos bien. Sí, doctor. Profe, entonces cuando yo voy a presentar un paciente con falla cardíaca, digo las 3 clasificaciones, o sea, NIJA tal, la de Sí, la baja tal, las 3. hay más clasificaciones y eso pues lo van a ver ustedes en falla cardíaca, digamos, aguda, pero siempre tienen que clasificar. Entonces, ustedes ponen ahí paciente con insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, ¿sí? AJA, C, NIJA, 1, 2, 3, 4. Con fracción de eyección reducida, rango medio o preservado. ¿Sí? Esas 3 son las básicas. Y ya después, si es aguda, va eso y va lo agudo. Entonces, clasificación yo lo pongo es por perfiles. Perfil A, perfil B, perfil C o perfil L. Si ustedes quieren ponerlo Stevenson, pues pongan Stevenson. Pero pueden poner la clasificación por perfiles. Perfil A, perfil B, perfil C, perfil D. En choque cardiogénico hay otra clasificación adicional, que es la clasificación de SCAI, que lo clasifica en A, B, C, D o E, dependiendo de qué tan cercano a la muerte está. Entonces, esa es la clasificación de choque cardiogénico. Y hay una clasificación de falla cardíaca avanzada que ustedes pueden encontrar de pronto en alguna historia cuando estén en la clínica, que es la clasificación de Intermax, que eso pues básicamente es qué tanta dependencia inotrópica tiene y qué tan comprometido está, y esa clasificación sirve para definir a qué paciente se trasplanta o cómo se prioriza el trasplante cardíaco. Básicas, las 3 que le nombré, ¿sí? Y en aguda, la clasificación del perfil hemodinámico. El perfil hemodinámico. ¿Listo? ¿Qué más dudas tienen? Doctor, ¿cuándo uso la de Stevenson? ¿En crónica? ¿O en No, descompensada? el perfil hemodinámico solamente es en aguda. Ok. Sin embargo, digamos, hay una clasificación de Stevenson que es la clasificación A, que es caliente y seco. Si usted la pone como clasificación A, quiere decir que no está agudo. Está caliente y seco, está crónico. Entonces, si usted quiere poner la clasificación de Stevenson A en el crónico, pues está bien, no está mal. Pero no puede poner una falla cardíaca crónica con un Stevenson B o C, porque ahí sí estaría aguda. Entonces, ustedes ponen falla cardíaca crónica reagudizada o falla cardíaca crónica, todas las clasificaciones, agudamente descompensada, perfil hemodinámico o Stevenson B, C o D, o L, perdón. ¿Listo? Sí, esa era la duda. Gracias. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tienen?
Bueno, vamos súper entonces. Ya la parte que sigue es el tratamiento farmacológico y algunas medidas adicionales. También, como les digo, nos podemos demorar un mes hablando de esto. Y si le ponemos todos los estudios, nos podemos demorar un poquito más. Pero pues en el manejo de falla cardíaca, ustedes van a ver que hay algunas medidas que son farmacológicas, algunas medidas no farmacológicas, hay algunas medidas quirúrgicas al manejo de falla cardíaca. ¿Recuerdan ustedes cuál es el tratamiento de base de un paciente que tiene falla cardíaca crónica? A ver, pongámoslos a opinar un poquito. Se me bloquearon los nombres. Aquí están. Listo. Daniela Montoya. Daniela. Hola, doctor. ¿Cuáles son los medicamentos que han demostrado impactar en falla cardíaca crónica, en reducir mortalidad, hospitalización por falla cardíaca y eventos cardiovasculares mayores? Es que yo conozca, uno tiene que poner enalapril, si no estoy mal. Por familia También, sería IECA, ¿cierto? exacto, NECA, pero pues tengo entendido que principalmente enalapril, también beta bloqueadores. Tengo entendido que captopril, si no estoy mal. Bueno, ¿Ah? sáquelo del arsenal. Ya hemos discutido varias veces que captopril no es el mejor, se da muchas veces al día, da hipertensión de rebote, eso no me gusta. No, pues a nadie le gusta el captopril. Y el captopril es Bueno, IECA, entonces pues está dentro de la misma familia que han nombrado el enalapril. bueno, entonces enalapril, beta bloqueadores como, no sé, carvedilol, Ajá. diuréticos, pues sí, Los pregunta diuréticos de no más, impactan en falla cardíaca, ¿no? En esos pero desenlaces. Mejoran de la pronto sí, cognición, ok, pero no bueno, impactan en mortalidad, ni hospitalización, ni nada. Entonces, digamos, hay 4 fantásticos, ¿sí? Que son el manejo de falla cardíaca. Entonces, uno de los ok, fantásticos son los IECA, que ya nombraste. los ¿Cuál beta más? bloqueadores también, Estos beta bloqueadores. Andrés Felipe, ¿cuáles conocen? Profe, pues puede ser carvedilol, otro el metoprolol, Ok. no sé, Listo. Perfecto, ¿no? las Todo que... bien. ¿Qué otro grupo de familias han modificado la evolución de falla cardíaca en esos desenlaces? Muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, eventos cardíacos mayores. Ese es lo que en estudios se conoce como MACE. Si alguna vez lo ven en estudios, la palabra MACE, M-A-C-E, significan eventos cardiovasculares mayores. Entonces son todos estos. Ahí no están también los arados. Los ARA2, entonces IECA y ARA2 están como de la mano, ¿sí? IECA es como los que más tienen evidencia de los dos, ¿no? Entre los dos. IECA, ARA2. Y entre los ARA2 usualmente los damos cuando hay efectos adversos o intolerancia a los IECAs. Entonces, que es que el paciente hizo edema de miembros inferiores, hizo angioedema, es decir, hizo tos con el enalapril, entonces pues se cambia tradicionalmente a un ARA2 que no tiene efectos en bradiquininas. Entonces, ese era como el cambio tradicional hasta hace 15 años o más. Beta bloqueadores, 2, van 2, 3, falta uno. De los básicos de hace 10, 15 años. la espironolactona. Entonces, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, espironolactona y eplerenona, ¿sí? Esos eran los básicos. O sea, si a usted le preguntaban, esos eran los que yo me sabía cuando estaba en el pregrado. Y era en ese momento lo último en Guaracha. Eso te les digo hace más o menos, ¿qué? 10 años, más. No, sí, 10 años, 14 años. Pero de ahí para acá han empezado a cambiar mucho el tratamiento farmacológico. Entonces, si a ustedes les pregunto en el examen cuáles son los medicamentos que han impactado en falla cardíaca y ustedes me nombran solo esos dos, pues les va a quedar mal la pregunta. Porque la falla cardíaca ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y vean que las guías cambiaron también del 2016 al 2021. En el 2021, sumado a los últimos estudios del año pasado y de principios de este año,
han empezado a aparecer otras familias de medicamentos que han impactado en falla cardíaca. Entonces, antes, usted ponía IECA, ARA2, betabloqueadores y antagonistas de receptor de mineralocorticoides, los empezaba a titular y cuando fallaban, empezaba a poner otros medicamentos, como sacubitril valsartán, que son ARNIs, inhibidores de neprilicina, ivabradina y empaglifosina y dapaglifosina, que son inhibidores de SGLT2, que ustedes lo han estudiado en diabetes. Entonces, uno esperaba que el paciente se complicara con los primeros tres o no mejorara y empezaba a titular estos tres. Y valoraba si había que colocar una terapia de resincronización cardíaca, un marcapaso o un desfibrilador. Eso era lo que uno hacía. Pero ahora la cosa ha cambiado. Y esto es lo que les quiero mostrar acá. Entonces, la nueva guía, que va a adoptar la guía colombiana, voy a adelantar un poquito y ya me devuelvo a esta partecita que es rápida. Pone esta clasificación. Entonces, miren ustedes. Estos son los medicamentos que tienen impacto y que tienen recomendación clase 1. Los diuréticos dejémoslos a un lado, que son específicamente para la congestión. Estos no tienen impacto en falla cardíaca, pero son clase 1 porque los damos y porque mejoran mucho la congestión en nuestros pacientes. Pero los 4 fantásticos de manejo en falla cardíaca son IECA, ARA2, aquí está IECA, ARA2, ARNI. Entonces miren que los ARNI, los inhibidores de neprilicina, están de primera elección ahora, al lado de los IECAs y al lado de los ARA2. Es decir, si nosotros podemos arrancar con ARNI, mejor. Beta bloqueadores, ustedes lo nombraron. Antagonistas de receptor de mineralocorticoides, ustedes lo nombraron. Dapaglifosina y empaglifosina entran como el tratamiento de primera línea en falla cardíaca. Entonces, a partir de la semana pasada, y ustedes van a ver que las guías colombianas lo van a adoptar en 2 meses, este es el manejo de falla cardíaca crónica. IECA-ARA2, ARNI, cuando el IECA-ARA2 fallaron, o si los queremos poner de primera línea, de entrada se pueden poner beta bloqueadores, antagonistas de receptor de mineralocorticoides, titular dapaglifosina o empaglifosina en estos pacientes, y si está congestionado o tiene congestión pulmonar o sistémica, diuréticos de asa. Entonces vea que el manejo de la falla cardíaca cambió. Si yo les pregunto en el examen, esto me lo tienen que responder como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Guías Europeas 2021. No me lo van a responder con Harrison, que está desactualizado 8 años. ¿Sí? Entonces no me van a responder con Harrison, porque les queda mal. ¿Listo? Lo que estamos viendo en clase. Entonces, ese es el tratamiento. Ahora bien, ustedes vieron que se clasificaba bien la falla cardíaca. Entonces vean estos puntos de corte. Si el paciente tiene menos de 35, ¿sí? Menos de 35% de fracción de eyección y un QRS que tiene menos de 130 milisegundos, pues es un QRS estrecho. Ese paciente no requiere terapia de resincronización cardíaca, pero usted debe evaluar si hay condiciones en las cuales el paciente se beneficie de un ICD o un CDI, una terapia, un cardiodesfibrilador implantable, dependiendo de si es isquémico o no es isquémica la falla cardíaca. ¿Sí? Ahora bien, miren a este lado. Menos de 35% de fracción de eyección y más de 130 milisegundos de QRS, es decir, un QRS ancho, es decir, tiene un bloqueo de rama izquierda ancho, 130, 150, este paciente se beneficia de entrada de terapia de resincronización cardíaca, CRT, ¿sí? Entonces, terapia de resincronización cardíaca. Y usted mira si el paciente es isquémico o no isquémico para ponerle un desfibrilador a este paciente. Obviamente, si el paciente tiene más de 150 milisegundos de QRS, se beneficia sí o sí como clase 1 de la terapia de resincronización, y si el paciente está entre 130 y 149, la recomendación queda en clase 2A, o sea que es razonable, pero pues no está totalmente indicado. Y si los síntomas persisten, después de poner los 4 fantásticos, los diuréticos, definir a quién le pone un desfibrilador, definir a quién le pone una terapia de resincronización, pues entran como recomendación las terapias de clase 2. Ahí están ivabradina, hidralazina, los nitratos y demás. Ya los vamos a ver. ¿Este algoritmo les queda claro? ¿O tienen alguna duda o pregunta?
Profe, ¿Sí entienden entonces, lo que es terapia de resincronización cardíaca y desfibrilación? ¿Sí o no? El que no sepa, pregunte, porque para eso estamos. ¿No? ¿Todos tienen claro eso? Ah, bueno, listo. No, profe, yo no sé qué es. No, yo tampoco. Entonces, vean. Una cosa diferente, digamos. Los dos son unos dispositivos, ya se los muestro. Estos son los aparaticos. Estos son los aparaticos. ¿Ustedes ven la cámara ahí? ¿Mi cámara? Sí, profe. Eso. Entonces, esos son los aparaticos que normalmente se implantan en el tejido celular subcutáneo al lado del corazón. Este chiquitico es un marcapaso. ¿Sí? Mírenlo. ¿Sí? Es un marcapaso. Normalmente se colocan los pacientes que tienen bloqueos o bradicardias. Vienen unos cablecitos que van al ventrículo y a la aurícula y marcapasea. Pum, 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 manda electricidad. Marcapaso. ¿Sí? Pero hay otros adicionales que son más grandecitos. Mira que este es más grandecito que este. Y este es más grandecito que este. ¿Sí? Este es un resincronizador y este es un desfibrilador. ¿Sí? ¿Qué hace el resincronizador? Mira que todos tienen para poner unos cablecitos. Es lo mismo, son cablecitos, uno que va al aurículo, uno que va al ventrículo, por dentro del vaso. Y lo que hace el resincronizador, como su palabra, como su nombre lo indica, es sincronizar el ventrículo izquierdo y el derecho. ¿Qué pasa en falla cardíaca? Los pacientes que tienen falla cardíaca, porque tienen cardiopatía dilatada, pues un ventrículo se contrae más rápido que el otro. Entonces, pues, hacen un movimiento de balanceo del corazón que evita que haya una adecuada contracción. ¿Sí? Esa es la terapia de resincronización. Entonces, lo que hace es hacer que tanto el lado derecho como el lado izquierdo vayan al mismo momento. Entonces, cuando uno coloca una terapia de resincronización, usualmente el QRS del bloqueo de rama se angosta. Y eso indica que el ventrículo izquierdo y derecho se están contrayendo bien. ¿Sí? Este último, que es un desfibrilador, que es más grande y más grueso que este, miren el tamaño. ¿Sí? Más grande y más grueso. Evita la muerte súbita en pacientes con falla cardíaca. Entonces, estos pacientes, digamos, en falla cardíaca, una de las causas más importantes de muerte en estos pacientes es que hagan taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares. Entonces, están por ahí en la calle, entran con palpitaciones, entran en taquicardia ventricular y caen como un pollo y mueren. Esto era lo que pasaba antes. Entonces, este aparato, que es un condensador de alta energía, lo que hace es enviar una descarga como si ustedes lo hicieran con las palas. Ustedes ponen las palas en el paciente y lo descargan. ¡Pah! Este aparato hace lo mismo. No, manda la descarga y el paciente pues sale de un ritmo de taquicardia ventricular o sale de un ritmo de fibrilación ventricular. Eso es lo que hacen esos aparatos. Les voy a mostrar aquí un momento en pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Entonces ustedes pueden ver esto en una radiografía de toras cuando les llega un paciente. Esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta radiografía que ustedes están viendo acá. ¿Sí la ven aquí? Grandecita. Tiene este aparato que básicamente es este que les estoy mostrando. ¿Sí? Subcutáneo y tiene unos cablecitos. Entonces, esos cablecitos, uno va a la aurícula, uno va al ventrículo y hay uno que va pues, al lado izquierdo por el seno coronal. Y tienen estos cables, y estos cables, miren que tienen como unas láminas acá. Aquí hay una laminita y aquí hay otra laminita. Entonces, cuando el paciente hace un ritmo de taquicardia ventricular o de fibrilación ventricular, el aparato sensa el ritmo y manda una descarga que viene de acá a acá al condensador. Lo descarga, ¡pum! Y lo saca de la arritmia. Eso es lo que hace el desfibrilador. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Bien? Ahora bien, recuerden esto. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho se deben contraer casi al igual para que sea efectiva la contracción. Entonces, a veces utilizamos este otro aparato, ¿sí? Que es un desfibrilador, un resincronizador, que es parecido. Es este que está acá,
en la radiografía, va igualito, pero la diferencia, digamos, va un cable al ventrículo, un cable a la aurícula, y miren ustedes que hay un cablecito adicional que se va por las venas, por el seno coronario, hacia la pared del ventrículo izquierdo. Esto está en el ventrículo derecho y esto está en la pared del ventrículo izquierdo. Entonces lo que hace el aparato es enviar el impulso y sincronizar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y eso en falla cardíaca impacta muchísimo. O sea, si los dos ventrículos se contraen casi a la misma vez y el QRS es estrechito, el paciente usualmente va a tener menos descompensaciones por falla cardíaca. Entonces ya saben ustedes, si se encuentran con un paciente que tiene falla cardíaca y les dice, yo tengo un aparato, tengo un desfibrilador, ustedes se lo palpan aquí debajo del tejido celular, ese va aquí, ustedes lo pueden palpar aquí, ¿sí? Y les muestra esta radiografía. Entonces ustedes ya saben por qué tiene todos los cables ahí, señor. ¿Listo? ¿Claros? Sí, profe, impactada. Listo. Entonces esos son los aparatos. Marcapaso, chiquitico, resincronizador más grande y el desfibrilador, que es grandote. ¿Listo? Ese es el manejo de falla cardíaca. Bueno, entonces de aquí en adelante, dime. ¿Este manejo lo usamos, o sea, en falla cardíaca crónica general o En solo para todos. los que tienen sed reducida? Ah, bueno, esa es la mejor pregunta que pudiste hacer esta noche. ¿Quién la hizo? ¿Cómo tenemos? Mayra. Mayra, excelente pregunta. Es la pregunta más importante y yo creo que les va a servir a todos para el examen. Todo esto que estamos hablando tiene evidencia en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, menos de 35. Si yo les pongo un paciente que tiene una falla cardíaca con 50% de fracción de eyección, desafortunadamente ninguno de los medicamentos que están ahí tiene evidencia. Algunos tienen alguna evidencia, pues, en manejo de hipertensión, en manejo de diabetes, en manejo, ¿sí?, de la congestión, pero ninguno tiene una evidencia así importante como la tiene la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y mire que reducida para esos estudios es menos del 35. ¿Listo? Entonces, todos estos estudios, todos estos medicamentos, todas estas terapias están en falla cardíaca por debajo de 35. De 40 para arriba, no tienen ninguna cabida. ¿Listo? Muy buena pregunta. Entonces me devuelvo un poquito, ya para ir rápido, que vamos lentos. ¿Qué se necesita? No solo manejar la falla cardíaca, sino que maneje usted la hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial, que maneje la dislipidemia, ¿sí?, que maneje obesidad, que maneje diabetes mellitus y que maneje, pues, cardiotóxicos y que suspenda, pues, el tabaquismo en caso de. Si usted maneja la hipertensión arterial con metas adecuadas de presión arterial dependiendo de la edad, va ganando en falla cardíaca. Segunda estrategia. Trate, este es el sprint, que eso es el manejo de hipertensión, no me voy a detener mucho allí. Segundo, eduque al paciente en el monitoreo de los síntomas para saber cuándo se descompensa. En el control de las fluctuaciones de peso. Entonces, estos pacientes deben saber cuál es su peso basal, cuál es su peso seco. Y cuando están en congestión, pues ya saben que aumentaron 4 o 5 kilogramos de peso y ya sabemos cuáles van a ser las estrategias cuando ustedes inician la terapia diurética. Que haya adherencia al tratamiento, que haya actividad física, al menos 30 minutos, 5 días a la semana, ya no son 3 días a la semana, sino 5 días a la semana, al menos 30 minutos. Idealmente nosotros les decimos camine 1 hora. Eso es espectacular. Y el soporte social. Entonces, manejo de esto, reducir el consumo de sal a menos de 1.5 miligramos, es decir, 1.5 gramos de sal al día, es decir, un sobrecito de restaurante. Eso es lo único que puede consumir en todo el día, en todas las comidas. ¿Listo? Manejo de sajos en los pacientes que tienen, que son gorditos, que tienen el cuello aumentado y que roncan por las noches y somnolencia. Entonces, estos pacientes se les debe manejar la apnea del sueño. Los que tengan indicación por polisomnografía se les colocará un CPAP o un BiPAP, dependiendo de lo que tengan. Manejo de sajos. ¿Listo? Este es el BiPAP nocturno que utilizan muchos pacientes. Este manejo ya lo vimos. Y este es el manejo adicional. Entonces, vean ustedes, ¿qué reduce la mortalidad en pacientes con falla cardíaca? IECA y ARNI. Beta bloqueadores, antagonista receptor de mineralocorticoides, inhibidores de SGLT4. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los 4 fantásticos del manejo en falla cardíaca, son estos. Ese es el pilar, el tratamiento inicial. Y van a cambiar las guías.
Ya después, para reducir algunas cosas, entonces vean ustedes, si está en sobrecarga ventricular, utilizamos, o sobrecarga hídrica, utilizamos diuréticos. Si tiene un QRS ensanchado más de 150 milisegundos, utilizamos una terapia de resincronización. Si la etiología es isquémica de la falla cardíaca, tenemos que mirar si le ponemos el desfibrilador al paciente. ¿Sí? Si el paciente está entre 130 y 149 o tiene una etiología no isquémica, pues en amarillo está que la recomendación se cae tanto para la resincronización como para la desfibrilación. Si tiene fibrilación auricular, anticoagúlelo si el chat-VAX le da para eso. Si tiene fibrilación auricular, pues puede utilizar también otras estrategias como digoxina o el aislamiento de venas pulmonares. Eso no se lo aprende. Enfermedad cardíaca isquémica, hágale revascularización o angioplastia a los que puedan. Si tiene deficiencia de hierro, falla cardíaca, esto ha impactado muchísimo, repóngale el hierro al paciente que tiene deficiencia de hierro en falla cardíaca porque mejora la clase funcional y las hospitalizaciones por falla cardíaca. Si tiene enfermedad valvular, como una estenosis aórtica o insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral, pues repárela o reemplácela dependiendo de la etiología. Si la frecuencia cardíaca es más de 70, y esto es otro punto adicional, si tiene más de 70 de frecuencia cardíaca y el paciente tiene betabloqueadores a dosis máxima tolerada, pues este paciente va a requerir de un medicamento adicional que se llama ivabradina. La ivabradina se da en pacientes que tienen ritmo sinusal a más de 70 latidos por minuto, en el que con los betabloqueadores no se ha logrado bajar por debajo de 70. ¿Listo? Y ahí vamos. Ese es el manejo. Vea el arados donde está, por acá, donde está la intolerancia a IECA o ARNI. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas de ese manejo? Princesa, no. No. Bueno, dudas o preguntas, muchachos. Permítanme un segundo. Bueno, muchachos, entonces este es el manejo general de falla cardíaca, como ustedes lo ven acá. Ustedes ya saben cómo manejar falla cardíaca, el trasplante cardíaco y los dispositivos de asistencia ventricular vienen después, siempre rehabilitar a los pacientes y el manejo debe ser multidisciplinario. Esto pues... Entonces la frecuencia cardíaca que tienen que mantener esos pacientes, ¿de cuánto debe estar? Por debajo de 70. O sea, debajo de 70. ¿o cómo? ¿Cómo? ¿Debería estar entre 60 y 70? Puede estar por debajo. O sea, digamos, la dosis de betabloqueo que nosotros garantizamos en esos pacientes es entre 50 y 70. 50 y 70. ¿Listo? Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a verlos por grupos. Entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ustedes saben que tienen efectos en falla cardíaca, que se utilizan en conjunto con betabloqueadores o con antagonistas del receptor de mianocorticoides, que se pueden dar, pues, ya sea en pacientes que tienen síntomas leves, moderados o severos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que hay unas contraindicaciones. Desafortunadamente, pues, estos pacientes no pueden utilizar IECAS si tienen una estenosis arterial renal bilateral, si tienen niveles elevados de potasio, mayores a 5, o si tienen cifras de presión arterial que se encuentren por debajo de 80. ¿Sí? Estos pacientes no van a poder utilizar pues, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Si son mujeres que planean embarazarse, tampoco pues, se podría indicar pues, en estos pacientes. ¿Listo? Ahora bien, dosis inicial para todos los medicamentos siempre es la dosis más baja y se va aumentando de forma gradual hasta conseguir pues, los objetivos que queremos de presión arterial y de metas en cuanto a dosis. Siempre se debe evaluar la función renal, el potasio sérico entre 1 y 2 semanas después de comenzar el tratamiento. Y si no tolera la dosis máxima, se deja en una dosis intermedia o se busca un medicamento adicional. Estas son las opciones. Sus compañeras lo decía alguno. Captopril, sí.
Pero recuerden que captopril tiene ese problema. Primero porque se da 3 o 4 veces al día. Entonces, si vamos a ponerle 4 medicamentos al paciente, porque todos se deben poner, es como la recomendación, tratar de que se pongan los 4 de forma escalonada, pues si aparte de eso cada uno son 4 veces al día, pues imagínense la cantidad de medicamentos que va a tomar el paciente. Entonces, siempre preferimos utilizar medicamentos de 1 vez al día o de 2 veces al día. Entonces, enalapril tiene mejor perfil y tiene bastantes estudios. Lisinopril lo tenemos en Colombia disponible. El ramipril y el tandolapril, pues a veces hay dificultades, pero pues lisinopril, enalapril son los que tienen estudios en falla cardíaca. Enalapril 2.5 miligramos cada 12 horas es la dosis inicial, hasta 10 o 20 miligramos 2 veces al día, lisinopril 2.5 a 5 miligramos, dosis inicial, y se puede subir a 20 o 35 miligramos una vez al día, pues en dosis objetivo. ¿Listo? Ahí están como algunas fotos de los medicamentos. Y hay estudios que obviamente los validan, pero pues no nos vamos a detener mucho en esto. ARA2, recuerden, ARA2 están indicados si el IECA no se puede dar. ¿Sí? Si el IECA no se puede dar porque le dio tos, porque le dio angioedema o porque, ¿sí? Por esas condiciones usted cambia a ARA2. Entonces tiene una vía enzimática alternativa. Recuerden que no tiene el angioedema y la tos que puede dar por efecto con bradiquininas. Se dan en pacientes que son intolerantes a los IECAs y las opciones que tenemos por guías para falla cardíaca, estas son las guías europeas. Candesartán, 4 miligramos al día, una vez al día, y se puede subir hasta 32 miligramos una vez al día. Losartán, 50 miligramos, te puede arrancar con 50 al día y puede subir hasta 150, es decir, 50 cada 8 horas. ¿Sí? Valsartán, 40 miligramos, se pueden arrancar una vez al día, uno arranca una vez al día, o pueden ser 2 veces al día, y se puede subir hasta 160 2 veces al día, es decir, 320 miligramos de valsartán. Miren que los que hay en falla cardíaca, candesartán, losartán y valsartán. Los otros pues no tienen estudios que lo validen y por eso pues no los tengo en este listado. Beta bloqueadores. Recuerden que impactan, así como los IECAs y los ARA2, impactan en síntomas, disminuyen mortalidad, disminuyen hospitalización de falla cardíaca. Tiene estudios probados en pacientes con y sin enfermedad coronaria, con y sin diabetes, mujeres y personas de raza afroamericana o personas que no tengan esa raza. ¿Cuáles medicamentos tenemos? Bisoprolol, 1.25 miligramos una vez al día hasta 10 miligramos al día. Carvedilol, 3.125 miligramos 2 veces al día hasta 25 miligramos 2 veces al día. Metoprolol succinato, 12.5 miligramos a 25 miligramos una vez al día hasta 200 miligramos al día. Miren que es el succinato, no el tartrato. El tartrato no nos sirve en falla cardíaca, es el succinato el que tiene estudio. Y el nebivolol, 1.25 miligramos una vez al día hasta 10 miligramos al día. O sea, ustedes pueden utilizar bisoprolol o carvedilol o metoprolol o nebivolol, dependiendo pues de la facilidad que le dé la EPS y los medicamentos, que ahorita casi todos están, de hecho. El único que de pronto ponen problemas es a veces el nebivolol, pero el resto de medicamentos los tenemos completamente disponibles. Entonces, betabloqueadores sí o sí en estos pacientes, objetivo de 50-70 de frecuencia cardíaca. Recordar que usted debe elegir el betabloqueador dependiendo de si el paciente tiene enfermedad pulmonar o no, y entonces utilizan los cardioselectivos. Si el paciente tiene enfermedad pulmonar, entonces utiliza cardioselectivos para evitar que haga broncoespasmo. Y si el paciente tiene alteraciones metabólicas importantes, dentro de esos betabloqueadores, usted utiliza el que tenga específicamente actividad simpático-mimética intrínseca, se llama así. Entonces, esas dos características de betabloqueadores les van a permitir a ustedes elegir. ¿Cuál elegimos nosotros la mayoría de las veces? Metoprolol succinato, carvedilol. Cuando el paciente tiene diferentes rangos de hipertensión pulmonar, damos nebivolol. Y el bisoprolol, pues garantizando adherencia teniendo en cuenta el número de dosis, también lo podemos utilizar bajo esas características. ¿Cómo se titulan? Arrancan bajito y van subiéndose de forma progresiva hasta la dosis máxima o la dosis objetivo. Si el paciente no lo tolera porque le da hipotensión, pero nunca llegó a la bradicardia, entonces ustedes pueden utilizar ivabradina en estos pacientes para ayudar solo si están en ritmo sinusal. Si están en ritmo de fibrilación auricular, no sirve y no está indicada la ivabradina. Diuréticos, ustedes saben, furosemida, hidroclorotiazida, indapamida. El que más utilizamos, furosemida, porque es el que tiene mejor efecto diurético para disminuir congestión.
Entonces, ¿cómo utilizamos furosemida? Ustedes ya lo saben muy bien, 20 a 40 miligramos, una vez o 2 veces al día, y se puede subir hasta una dosis máxima de 240, incluso algunos textos ponen hasta 600 miligramos de furosemida. Lo importante es que se titule y usted lo va colocando dependiendo del grado de congestión que tenga el paciente. Recuerden que la furosemida a dosis importantes, moderadas o altas, puede inducir a hipocalemia y puede inducir pues, a desequilibrios hidroelectrolíticos adicionales como hiponatremia. Entonces, se deben vigilar electrolitos en este paciente. ¿Listo? Este manejo es exactamente igual al que vimos y este igual. Antagonistas del receptor de aldosterona. Recuerden, espironolactona, ¿sí? Y eplerenona. Entonces, ¿cuándo definimos si es espiro o es eplerenona? Recuerden que la forma de definirlo es dependiendo de si el paciente hace efectos adversos o no. Entonces, ¿cuándo nosotros ponemos espironolactona? Usualmente ponemos espironolactona en la mayoría de los pacientes. Arrancamos con espironolactona. Y si el paciente hace ginecomastia dolorosa, cambiamos eplerenona. Entonces, la forma de elegir eplerenona y justificarlo en el MIPRES es que el paciente tenga ginecomastia dolorosa asociada a la espironolactona. Miren que todos los medicamentos, y eso pues no aplica solamente para los de falla cardíaca, sino para todos los medicamentos que ustedes van a utilizar en su vida, deben siempre mirar si requiere ajuste y si está contraindicado dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Entonces aquí está la clasificación por tasa de filtración glomerular de cada uno de ellos. Recuerden que se debe monitorizar la función renal, los primeros 2 días después del inicio del medicamento, cada 7 días, dependiendo de si usted hizo algún ajuste, o mensual cada 3 meses si el paciente pues ya está en tratamiento crónico. ¿Listo? Entonces recuerden cuándo se cambia uno a otro. Recuerden que todos están indicados en menos de 35 de tasa de fracción de eyección. El único que tiene 40 de fracción de eyección es la eplerenone. La eplerenone, que su nombre comercial es Inspra, pues es el que tiene el estudio en 40% de fracción de eyección. Hidralacina y nitrato isosorbide se describe tanto en las guías americanas como en las guías europeas. Desafortunadamente, pues nosotros no tenemos hidralacina y nitrato isosorbide sí, pero la combinación es lo que aprendan, entonces pues no se aprendan este. Y la ivabradina, el último de los medicamentos, ustedes ya saben, está menos de 35 fracción de eyección cuando usted está en ritmo sinusal, ¿sí? Usted está en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca permanece por encima de 70. Entonces, también impacta en falla cardíaca, también impacta en mortalidad, también impacta en rehospitalizaciones. ¿Listo? Inhibidor de neprilicina, el ARNI, que estaba dentro de los 4 fantásticos. Tiene varios estudios que lo validan. Este es el medicamento, ¿sí? Ese es el que más impacta. El estudio se llama Paradigm-HF, no los voy a enredar con esto. Este es el medicamento. Entonces, el nombre comercial es Entresto. ARNI, sacubitril valsartán. Tiene un componente de sacubitril, que es un inhibidor de neprilicina, y valsartán, que es el ARA2 que ustedes conocen. Se arrancan con 100 miligramos 2 veces al día. Nosotros lo arrancamos usualmente con 50 cada 12, pero pues se puede arrancar con 100 miligramos 2 veces al día, y la dosis objetivo es 200 miligramos 2 veces al día de sacubitril valsartán. El nombre comercial es Entresto. Entonces los pacientes le van a decir, doctor, yo estoy con Entresto. Listo, ya saben por qué. ¿Listo? Y los inhibidores de SGLT2, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, dapaglifosina y empaglifosina. El nombre comercial de este medicamento se llama Jardiance. Entonces ustedes lo van a escuchar, yo estoy con Jardiance, doctor, con Jardiance. Ese es la empaglifosina. ¿Listo? Ese es el medicamento que tenemos usualmente en Colombia. Entonces se utiliza 10 miligramos una vez al día y se puede, pues la dosis inicial y la dosis objetivo es 10 y 10 miligramos. Pues esa es la dosis que se recomienda en falla cardíaca. Entonces recuerden, se planificó este medicamento, DAPA y empaglifosina, en falla cardíaca, porque en diabetes, porque su mecanismo de acción es eliminar glucosa, pero se encontró en muchos estudios y después se hizo un estudio que lo validó, que en falla cardíaca disminuye congestión, mejora remodelamiento, mejora hospitalización por falla cardíaca, mejora muerte cardiovascular. Entonces, por eso está dentro de los 4 fantásticos los inhibidores de SGLT2 y los ARNI. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Ya ahí acabamos.
Muchachos. Ya ahí acabamos. Yo tengo una pregunta. Nadie. Cuando la FEBI sube, o sea, cuando dice que es recuperada, ¿uno continúa con el tratamiento así tal cual? Sí, mira que hay una tendencia, uno diría, es que si ya se recuperó, pues empecemos a quitarle medicamentos. Pero no, hay varios estudios, varias revisiones que tratan de mirar si debería ser adecuado suspenderlos o es mejor continuarlos. Realmente lo que se ha encontrado es que es mejor continuarlos. Si estás con la fracción de eyección recuperada, es porque va bien con la terapia farmacológica y no debería desmontarse. Gracias. Doctor, yo tengo otra pregunta. Es que en muchos doctores diferencian entre que las metas de falla cardíaca no es como restablecer la FEBI, sino que no dejar que disminuya más. Entonces, uno cómo debe guiarse al tratamiento como tal también en ese lado. Bueno, si tú te pones a perseguir fracción de eyección, desafortunadamente se va a frustrar. ¿Sí? El comportamiento, digamos, de los pacientes, dependiendo de la etiología de la falla cardíaca y de lo que tenga en el corazón en ese momento, va a cambiar mucho o poco dependiendo de la severidad que tenga. Entonces, si usted se pone a perseguir, no, es que en 6 meses tengo que haber recuperado 3 puntos de fracción de eyección, en un año debo recuperar 5% de fracción de eyección, en 2 años 10% de fracción de eyección, se va a frustrar. Eso no va a pasar, ¿sí? No va a pasar. Hay pacientes que se quedan en 30 y nunca mejoran de 30, ¿sí? Lo de la recuperación usualmente depende de la etiología. Yo le corregí la valvulopatía, pero le estoy manejando la falla y mejoró. Le mejoré la enfermedad coronaria, el corazón que estaba hibernando o aturdido por la isquemia, se recuperó y mejoró la fracción de eyección. Pero no es un objetivo mejorar la fracción de eyección. El objetivo de estos pacientes es que no se hospitalicen y que su clase funcional se mantenga en MIJA 1. Ese es el objetivo. Si tú tienes un paciente con todo el tratamiento, menos de 35, tiene 30%, 25% de fracción de eyección y lleva un año sin hospitalizarse, va volando. No, es que las hospitalizaciones son cada vez más frecuentes. Entonces usted tiene que seguir titulando los medicamentos hasta que lo logre. ¿Cómo se deben titular? No es que uno arranque uno y lo suba. Pues usted lo puede hacer de muchas formas. Lo ideal, digamos, lo que hacemos la mayoría, es que ponemos casi todos los medicamentos en dosis baja y vamos empezando a subir uno a uno, dependiendo de la tolerancia, hasta llegar a la dosis objetivo de los estudios con los que impactaron en esos desenlaces. Obviamente, si hay algún efecto adverso o algo que me lo contraindique, pues ya no voy a poder continuar el medicamento. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Doctor, Profe, yo tengo... Dale, dale. Vale. Vale. Doctor, entonces, por ejemplo, si ya tengo un paciente con falla cardíaca, le puedo iniciar, digamos, ARNI y beta bloqueador, y si responde a eso, lo puedo dejar así, o le pongo necesariamente los 4 a dosis mínima y voy subiendo. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que casi siempre la preguntan en los congresos cuando alguien habla de falla cardíaca y de terapia de falla cardíaca. Realmente, digamos, no hay ningún estudio que te mezcle los 4 medicamentos y mira a ver cómo va. No. Desafortunadamente, digamos, los estudios tienen porcentajes de pacientes que tienen todos los medicamentos, algunos sí, algunos no. Entonces lo que uno hace es sacar el beneficio que ha tenido cada uno de los estudios en cada uno de los medicamentos. Entonces lo mejor sería poner los 4. Poner los 4. Si el paciente lo tolera, el beta bloqueador, el ARNI, la empaglifosina o la epaglifosina, ¿sí? Y el antagonista del receptor de mineralocorticoides, y los vas titulando, es lo mejor. Sería como, pues es lo que todos pensamos, en que cada beneficio de cada medicamento se suma a favor del paciente. Algunos estudios de la empaglifosina, el de Emperor y el DAPA-HF, el Paradigm-HF, porcentajes de pacientes tenían todos. Y la mayoría que les iba, digamos, los que tenían mejor fracción de eyección, los que tenían mejor síntoma, los que tenían mejor clínica, eran aquellos pacientes que tenían todas las combinaciones. Entonces, pues debería usarse todo. Listo, doctor.
Y faltaba una duda y cerramos. Era la misma pregunta, profe, pero ya, gracias. Listo, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Ya me exprimieron bastante en falla cardíaca. Ya estoy seco. ¿Quién o cerramos? Bueno, nada. Entonces, la recomendación es que, pues, con calma, se lean la guía. Es bien rica de leer. Van a poder ver que todo lo que hablamos está como descrito, obviamente con niveles de evidencia para cada cosa. La invitación es a que, vuelvo y les digo, conozcan los medicamentos. Se los voy a preguntar, les voy a preguntar sobre la empaglifosina, les voy a preguntar sobre la dapaglifosina, sobre los ARNI, ¿sí? Sobre los péptidos-natriuréticos, ¿sí? Entonces ya ustedes no se queden solamente con el tratamiento de hace 15 años de falla cardíaca ni con el diagnóstico de hace 15 años de falla cardíaca, sino que ya hay muchas cosas que han cambiado. La recomendación es que se aprendan todo esto, lo interioricen, ojalá puedan ver pacientes con falla y pues nada, yo creo que esto les va a servir para toda la vida. Yo creo que todos los especialistas tienen contacto con pacientes cardiovasculares. Pacientes con falla cardíaca ustedes los van a ver desde ginecología, ortopedia, cirugía, medicina interna y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta que es un tema que ustedes deben conocer y son medicamentos que en este momento están en Colombia y que muy probablemente entre este año y el otro ya los van a autorizar por las guías colombianas. Entonces, pues, se los tienen que aprender, no hay de otro. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Juiciosos. Estudiar. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias, profe.